Muy buenas tardes. El día de hoy venimos a hablar sobre el gasto agregado. El grupo está conformado por mis compañeros Brian Angulo, Daniel Cuervo y quien les habla, Diego Becerra. Vamos a empezar por definir qué es el gasto agregado y cuáles son los factores o los ingredientes principales para tener en cuenta a la hora de dicho concepto. El gasto agregado es la suma de los gastos en bienes finales de las familias, del gasto en bienes y servicios del gobierno y del gasto en bienes de inversión de las empresas y del gasto neto del sector extremo en productos también nacionales. Entonces, como nos damos cuenta, este gasto agregado eh, es como una transversal que rasga varios sectores, tanto familiares como empresariales y gubernamentales. Ahora bien, vamos a tocar un poco más la primera parte, que es la del consumo de los hogares. Porque el consumo de los hogares es un pilar fundamental, como lo dice acá. Eh, Porque es que esto representa un gasto en bienes y servicios por parte de cada una de las familias. Y estos gastos que se generan en las familias vienen influenciados por cosas como el IPC, ¿sí? Eh, eh, el ingreso disponible que pueden tener y las tendencias de dicho consumidor a gastar según las condiciones económicas y la economía nacional que esté en este momento, ¿sí? Entonces, este consumo de los hogares, este gasto que se tienen, se puede asociar como el motor de crecimiento económico. El consumo de cada una de las familias, en este caso colombianas, constituye una parte significativa del PIB, que el PIB significa Producto Interno Bruto, ¿sí? Este Producto Interno Bruto es un indicador importantísimo a nivel internacional, ¿cierto? Por eso mismo es que subraya tanto el panorama económico. ¿Listo? Y también aquí cabe aclarar que estas tendencias del consumidor y todas las cosas también van muy relacionadas y muy de la mano con lo que es el IPC, que el IPC es índice de precios al consumidor, ¿sí? Y también tiene que ver mucho ¿qué? Con la canasta familiar, etcétera, ¿listo? Entonces, esta es la primera y también parte fundamental a la hora de entender lo que es el gasto agregado. Bien, la inversión prevista o planificada se refiere al gasto planificado por las empresas en activos productivos. Ojo acá, porque aquí es importante resaltar dos términos. Primero que todo, gasto planificado. ¿Qué significa planificado? Que yo estoy pensando en este momento, en el presente, los gastos que voy a tener a futuro, pero para, el otro término importante, activos productivos. ¿Qué significa esto? Todos los gastos que yo tenga ya registrados o agendados, que mi empresa va a tener que asumir, pero en pro o en beneficio de un activo productivo, en un bien o servicio, en un producto, en algo que me siga generando rentabilidad y bueno, también liquidez, pero específicamente rentabilidad a través de los años, ¿sí? Eh, Eso es una inversión prevista o planificada. De hecho, por eso es que tiene la palabra inversión, a pesar de que sea un gasto, ¿cierto? De todos modos, es enfocado a la parte de activos productivos. En este caso, incluye inversión en capital fijo, inventarios y, por ejemplo, desarrollo. Y también impacta en la capacidad productiva, la productividad y la competitividad económica para poder tratar de crear un mercado equilibrado o un mercado competitivo, más que todo es la palabra correcta. Eso sería por la parte de inversión prevista o planificada. Va a continuar mi compañero con el gasto público. Ahora continuamos con el gasto público. ¿Qué es el gasto público? Es la totalidad de los gastos del Estado que realiza el gobierno para poder beneficiar a la sociedad, para beneficiar al pueblo. Eh, pero ¿dónde vienen estos ingresos? Estos ingresos provienen de todos los impuestos y de todas las maneras en que el gobierno puede obtener capital para poder repartirlos a todos los sectores necesarios para un correcto desarrollo del país. Como podemos ver en el presupuesto de Colombia en el 2022, gran parte del 20% del presupuesto se utilizó para el pago de la deuda pública. Como lo podemos evidenciar en esta gráfica, hay varios sectores que se benefician del gasto público, pero estos sectores se utilizan más que todo para el correcto desarrollo de Colombia. Podemos ver unos que primordiales,
los cuales son la educación, la salud y el trabajo, como defensa y otros sectores. No se alcanzan a evidenciar en esta gráfica, pero son bastantes sectores en los que gasta el gobierno para poder beneficiar y mantener el bienestar de toda la sociedad. El siguiente sería exportaciones netas. No sería nada más y nada menos que las exportaciones y las importaciones que hace un país. La ecuación sería las exportaciones menos las importaciones que hay anuales o según un periodo establecido. Esta sería la exportación neta. Es el balance mediante la demanda de exportaciones solicitadas a países extranjeros y la cantidad importada hacia estos, o sea, exportaciones e importaciones. Esta, eh, este balance se da más que todo por la cantidad de exportaciones que da material bruto, cualquier tipo de exportaciones de un país y los materiales que necesita un país para su correcto desarrollo de distintos países. Estas exportaciones netas juegan un papel crucial en el PIB, que es el Producto Interno Bruto, el cual en esa ecuación que podemos evidenciar sería que está el consumo privado, la inversión privada, gastos públicos que ya vimos anteriormente y el saldo de balance de bienes y servicios, que viene siendo las exportaciones netas. Entonces, todo lo que importa un país y todo lo que recibe un país en forma de importación sería la exportación neta, la cual nos ayuda a calcular el PIB. Bueno, ahora continuaremos con el multiplicador del gasto. En primer lugar, hay que tener en cuenta la siguiente fórmula, que sería 1 entre 1 menos PMC. Y se preguntarán, ¿qué es PMC? Bueno, es la propensión marginal a consumir. ¿Cuánto una persona de su presupuesto tiende a consumir? O sea, ¿cuánto gastaría? Puede ser, esta propensión solamente va del 0 al 1. No puede irse más. Es como si tratáramos de hablar de probabilidades. Digamos, si es un 0.2, significa que es un 20% que tiene la propensión a poder consumir. Y el PMA es la propensión marginal a ahorrar. Es lo contrario, en vez de lo que tiende el consumidor a gastar, es lo que tiende a ahorrar. Esas dos cositas son bien fundamentales. Y bueno, ¿qué es el multiplicador del gasto? El efecto multiplicador del gasto depende fundamentalmente de la propensión a gastar de los individuos y empresas. Sobre todo se ve en el gasto gubernamental, la G, o inversión I. Como hemos visto anteriormente, teníamos el tema de el PBI y cómo este se maneja. Entonces, más que todo, este multiplicador de gasto va a afectar a estas dos. Pero nos vamos a ir más al tema del gasto gubernamental. También determinará la modificación que habrá en el PBI. Y aquí hay un pequeño ejemplo con el cual podemos indagar un poco. Supongamos que la PMA es de 0,2. O sea, la propensión a ahorrar es 0,2, un 20%. Esto significa que por cada euro adicional que se gana, se ahorran 0,2 euros. Al igual que si, digamos, tengo 10 euros, vamos a ahorrar 2 euros. Y se gastan 0,8 euros. El multiplicador del gasto sería entonces, el multiplicador del gasto sería igual a 1 entre 0,2 igual a 5. En este caso, si pueden darse cuenta, si hago 1 menos el PMC, que vendría a ser la propensión a consumir, va a ser igual a el PMA. Sería lo contrario. Entonces, en este caso, estoy utilizando el de ahorro. También puedo utilizar el de consumo, pero tendría que restar 1 menos 0,8, igual nos haría 0,2. Entonces, 1 entre 0,2 sería igual a 5. O sea, en este caso, un aumento de 1 euro en el gasto público o privado, en cualquiera de lo que pase, provocaría un aumento de 5 euros en el PBI. Por esa misma razón que se le llama multiplicador del gasto. Dependiendo de cuánto es lo que yo vaya a ahorrar, va a depender sobre el PBI y sobre cuánto aumentará este este va a aumentar al PBI. Después de eso tenemos la función de consumo y esto lo vamos a explicar de una manera muy sencilla. Primeramente tenemos la fórmula que vendría a ser el consumo total. Va a ser igual al, ¿cómo puedo decirlo? El consumo base o el que tendríamos como el salario, más el PMC que ya lo expliqué anteriormente, la propensión al consumo y por Y que vendría a ser el sueldo o renta que, bueno, tendremos. Bueno, para explicar un poquito, el C es el consumo total.
es el máximo consumo. Y nos vamos a poner en el ejemplo de una persona que puede gastar, puede consumir diferentes productos y a lo largo del mes va a hacer diferentes pagos, como ya sean servicios, ya sean temas de cosas para comer, etc. Entonces, el consumo total vendría a ser eso. Después, el CO vendría a ser consumo base o cantidad de dinero que podemos gastar sin tener ese incentivo, como ven en la parte izquierda. Y esto es más que todo como un consumo que si tuvieras el dinero lo podrías gastar. Algo así se refiere. Si tuvieras el dinero de, no sé, de poder comprar esto, lo comprarías o digamos que simplemente es algo que sí o sí tienes que consumir. Después el PMC es la pendiente, o sea, esto va a originar nuestra pendiente, porque como pueden ver la fórmula, un poquito de matemáticas, este vendría a ser una regresión lineal. Esta vendría a ser una fórmula, una función lineal. Entonces, simplemente el PMC va a generar nuestra pendiente. Y esto es la propensión a consumir. Mientras una persona tenga más propensión a consumir, esta curva se va a ir más hacia arriba que si una persona no tuviera tanta propensión a consumir y es más ahorradora, por ejemplo. Esto va a funcionar con todo, tanto como empresas, como sectores públicos, privados, incluso podemos hacerlo entre las personas porque también se consideran. Después de eso tenemos el Y, que vendría a ser el sueldo o renta que tendremos. Esto, por ejemplo, para ponerlo en forma sencilla, es digamos que tenemos la persona que recibe un sueldo. Entonces, digamos, recibe 1.000.000 de pesos. Entonces, de ese 1.000.000 de pesos, ¿cuánto es lo que gasta y cuánto es lo que se queda? Pero eso vendría a ser nuestra propensión a consumir, lo que gastaría. Pero nuestro sueldo, como Y, vendría a ser eso, el sueldo que recibe, o bueno, la renta, etcétera, de lo que dependiendo de que nos estemos enfocando. En este caso nos estamos enfocando en un individuo, pero si fuera, digamos, una empresa o un sector, sería diferente. Y bueno, por así decirlo, tenemos nuestra pendiente y esa vendría a ser nuestra función de consumo. Ya saben, mientras más propensión a consumir, la pendiente va a subir más. Mientras también más el sueldo, también dependiendo de la propensión a consumir, esta recta se puede hacer más larga. Al igual que cuando yo tengo un base ahorrado, por ejemplo, no sé, digamos, tengo 400.000 pesos. Entonces eso vendría a ser también como un consumo base o, bueno, que podemos tener sin gastar sin tener un incentivo. Esa vendría a ser la función de consumo. Y bueno, eso ha sido todo. Gracias.